¿Cómo me les va hoy? Pues mi alma, yo me levanté a las 5 de la mañana a orar y no dejaba de llorar y de llorar y de llorar. Y yo dije, qué dicha, ahora llego y ya no tengo lágrimas y me acaban de sacar otra vez las lágrimas con estas canciones. Cómo Dios trata con nosotros, ¿verdad? Y con un amor y con un cariño y con una paz. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, por eso, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Papito bueno, gracias por permitirnos estar aquí y por tener esta palabra para nosotros hoy. Por favor, habla a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Señor, de verdad no permitas que salgamos como entramos. Transfórmanos, sigue trabajando el Espíritu Santo que vive en nosotros, que tú prometiste darnos, que transforme nuestras vidas cada momento y a cada instante. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, después de ver la conferencia de ayer, muchos no nos imaginábamos el desmadre en que estaba este mundo, ¿verdad? Pero tampoco entendíamos que había un plan, que estaba todo escrito, que hay un libro para que la depravación del mundo llegue a su apogeo. Vimos también, Rolo nos explicó al final, que esa lucha no es contra carne ni sangre. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo a Eva allá en el capítulo 3 de Génesis? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es la perdición del hombre. Y eso es lo que ha usado Satanás para desviarnos de la verdad. Básicamente, el creernos ser dioses. ¿Qué es ser un dios? Pues de que hacemos lo que queremos y no le pedimos permiso a nadie y tampoco tenemos que darle cuenta a nadie. Entonces, con eso y con todos los conceptos que vimos ayer, ¿se acuerdan? El relativismo, la ética relativa, ¿verdad? Esa ética que explotó en el siglo XX, donde dice que nada es bueno ni nada es malo, todo depende. Eso, por desgracia, ha influenciado a la iglesia. Y hemos sido, conforme vamos siendo influenciados con todo eso, hemos ido perdiendo un concepto muy importante, y es que Dios es inmutable. Dios es un Dios de absolutos. Él no hace nada a medias. ¿Se acuerdan cuando lo vimos la conferencia pasada, que yo les decía que Dios o te salva o te manda para el infierno? No hace nada a medias. No, Dios no hace nada a medias. Eso nos explicó Rolo ayer. Es lo que se conoce hoy como el posmodernismo. El modernismo fue la búsqueda de la verdad científica bajo todo el procedimiento científico. El posmodernismo de hoy es que no hay verdad. ¿Por qué no hay verdad? Porque usted hace lo que le da la gana.
y a nadie tiene que darle cuentas. El mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, la cultura está cambiando, las familias están cambiando, algunas iglesias están cambiando. Pero ¿saben qué no cambia? La palabra de Dios. En Mateo, en Marcos y en Lucas dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El único estándar moral que debería regir nuestra vida es la palabra de Dios. No cambia. Aunque cambie la sociedad, aunque cambien los pensamientos del mundo, la palabra no cambia. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos lo sabemos. La palabra de Dios es rechazada por la mayoría de los hombres para seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Entonces, adivinen cuáles van a ser los estándares de esa gente. Son llevados, ayer lo vimos en Romanos 1, llevados por las concupiscencias de vuestros corazones. Esa es la moral que los rige a ellos ahora. ¿Ustedes saben qué quiere decir concupiscencia? En teología, concupiscencia son deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Y eso es lo que hoy está rigiendo el mundo. El problema moral del hombre no es como el montón de cosas que vimos ayer, no es la homosexualidad, no es la pedofilia, no. Todas esas son consecuencias. El problema real del hombre es la necesidad que él tiene de apartar a Dios de su vida. No, Diosito, no te metas. No, yo hago lo que me da la gana. Y les voy a contar por qué está influenciando a la iglesia. Porque hay habemos algunos, y tengo que incluirme, porque a mí me pasa también. Habemos algunos que se nos presenta una circunstancia en la vida y le decimos a Dios: suave Dios, tranquilo, a este yo me lo apeo. ¿Verdad? A veces lo hacemos. Vieran cómo me pasa a mí cuando alguien me atraviesa el carro. Porfa, de verdad, no me atraviesen nunca el carro porque no quiero que se decepcionen de mí. Porque sí, somos influenciados. Por supuesto que somos influenciados. No me digan que no. Pablo decía: transformaos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese mundo que dice ahí, ¿verdad?, que no nos debe influenciar, esa palabra mundo que está ahí, viene del griego cosmos. Y cosmos en griego quiere decir no solo mundo, sino modas, modismos, tradiciones, costumbres. Entonces Pablo en aquella época nos estaba advirtiendo de lo que estamos viviendo hoy. No seamos transformados por las modas, por los modismos, por las teologías, por las ideologías, por los razonamientos raros, por el posmodernismo. No nos dejemos llevar por eso, sino renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Como les dije, desgraciadamente, la iglesia de Cristo hoy está siendo influenciada por algunas de estas cosas. Hay una frase de Paul Washer que a mí me encanta mucho, porque yo no soy tan diplomático para decir las cosas. A mí a veces me cuesta un poquitico eso, ¿verdad? Paul Washer dice que si usted, hermanito, si todavía encuentra deleite o placer o practica algunas de esas cosas por las que Cristo sufrió en la iglesia, Paul Washer le dice: mi hermanito, no se engañe, usted no es hijo de Dios, su papito es el diablo. Eso es lo que dice Paul Washer, y se lo dice a la iglesia.
¿Sabes por qué le dice esas cosas a la iglesia? Porque habemos, y me incluyo, habemos creyentes que todavía practicamos algunas cosillas. Digámosle, para no verlo muy feo, mentirillas blancas. Pero ¿saben qué? De la mentirilla blanca es pecado. Es más, dígame, a ver. ¿Quién de ustedes en la oficina un día no dice, mira, me voy a llevar una resmilla de estas de papel para la casa porque tengo que imprimir un trabajo de la U? ¿Cuántas veces no lo han hecho? O mira, me voy a llevar estos lapiceros, de por sí aquí hay un montón. ¿O cuántas veces no han dicho, no, voy a ir a darme una vuelta por allá porque estoy cansado aquí en el trabajo, ya me tienen harto aquí, voy a ir a ver a alguna otra cosa? Perdón, pero eso es robar. Pero si lo vemos como una mentirilla blanca, ¿verdad que no se ve tan malo? Claro, si lo vemos como un pedófilo, de robarme una red de papel, no es tan malo. Mis hermanos, es pecado. ¿Y sabe qué es lo peor? Empiecen con cositas pequeñas y le cuento cómo van a terminar. Ayer lo vimos. Dice que Dios los abandonó, los dejó una mente reprobada. Empiecen con cositas pequeñas para que vean cómo terminan. George Whitefield dice, un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Y a mí la frase que me gusta mucho es la que usa Charles Spurgeon, que dice, o que usaba porque ya se murió, Dios no te da el Espíritu Santo para que sigas viviendo igual. Entonces, si usted dice que es cristiano, si el Espíritu Santo está en usted, ¿de qué lo liberó si sigue viviendo igual? Ven cómo los cristianos estamos siendo influenciados. Y les voy a leer, no lo busquen en la Biblia, se los voy a leer yo. Primera de Juan 2:4. Y al final lo vamos a volver a repasar. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo conozco a Dios, y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se acuerdan Romanos 22 al 32, que creo que fue José que lo leyó ayer? De todo lo que son esos hombres que Dios abandonó. Yo le agregaría Giancarlo, esto no es nadie más que Giancarlo, entonces diría, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Está repleto de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios. Ahora sí no les gustó que se los dijera así, ¿verdad? Sigan con las mentiritas blancas y les cuento cómo van a terminar. Entonces, ¿cómo puedo yo como creyente saber que voy por un buen camino? Que no he sido influenciado por todas estas cosas del mundo. ¿Cómo me aseguro yo como creyente que no tengo cabos sueltos? Que soy un cristiano íntegro, no solamente honesto, íntegro. Porque ser honesto está bien. No hay problema en ser honesto, está bien. Pero el ser íntegro, el hacer las cosas correctamente aunque nadie me esté viendo, no, ese sí te marca como una persona diferente, ¿verdad? Entonces vamos a volver a leer el versículo, o los versículos. Dice, por eso, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vivir o de manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
No me acuerdo cuál fue, no me acuerdo cuál fue el pastor que usó esta frase, pero él decía, a ver si entiendo, ustedes viven una vida inmoral aquí y quieren ir a la presencia de Dios. No entiendo. Dios aquí nos está enseñando a ser santos porque Él es santo, porque vamos a ir a la presencia de Dios. Ustedes se acuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, que hacían unos sacrificios y que mataban un montón de gente, y que, animales y la sangre y todo aquel montón de cosas. ¿Ustedes se acuerdan cómo era que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? Él entraba amarrado, porque si él entraba al lugar santísimo y él no estaba limpio, ahí mismo lo fulminaba Dios. Entonces díganme, ¿ustedes quieren seguir viviendo como vivían antes y quieren entrar al lugar santísimo? Es que los fulminan. Hasta ahí llegaron. Dice, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Esto lo que nos dice es que tenemos que juntar todos los cabos sueltos que hay en nuestra vida, que estemos atentos a todas esas ideologías y términos y cosas que nos usan. Ceñidos los lomos es un término militar que se usaba en aquella época, ¿verdad? Los soldados, ¿se acuerdan que usaban túnicas? Entonces, lo que ellos hacían era que se ceñían la túnica, se la amarraban bien para que cuando iban a la guerra no les estorbara. Yo les tengo algo todavía más vacilón para que ustedes entiendan qué es eso. Cuando yo estaba en el colegio, bueno, ayer Rolo decía que hace mucho, ¿verdad? Mis hijos dicen que el colegio, cuando yo estaba en el colegio todo era en blanco y negro. Había un sacerdote alemán, yo me gradué del colegio seminario. Ese chaval era grandísimo y le encantaba jugar básquet. Entonces cuando nosotros salíamos al recreo, él estaba con la bola, tiene una manota así grandota con la bola aquí esperando. Nos repartíamos ahí, quién iba para cada lado, y él tiraba la bola y agarraba la sotana o la túnica y se la subía y se hacía un nudo aquí bien, y ahora decía, ahora sí vengan, pues ya estaba listo para la pelea. Ven, eso es ceñirse los lomos. Bueno, en este caso, en lo que nos está diciendo a Pedro, en esto que estamos leyendo, es en sentido metafórico de tener ceñidos los procesos mentales, a no tener cabos sueltos. ¿Cuáles son esos cabos sueltos? La influencia de la moda, la influencia no sé, de lo que vimos ayer, de todo lo que está influenciando, costumbres, ideologías, todo eso. No, eso lo tenemos que tener aquí ceñido, porque vamos a ir a la guerra. Si nos están diciendo que nos ciñamos los lomos es porque tenemos que ir a la guerra, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, eso lo que quiere decir es que rechacemos todos los argumentos vacíos de este mundo, las prácticas de este mundo, porque mi mente debe estar atenta a la palabra de Dios, a lo que Dios me ha enseñado. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta, Glauco. Glauco pregunta, por si no oyeron, ¿cómo me ciño los lomos de mi entendimiento? Qué buena pregunta. A ver, no, si a Glauco es la carilla la que no le ayuda. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6. Tenés razón. ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice Glauco. Bueno, se los voy a leer, no lo busquen. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Sí, van a haber días malos. O sea, van a haber días en que salimos a la guerra y nos dieron sopa de muñeca, ¿verdad? Para que habiendo terminado todo, estar firmes. O sea, que nuestra fe no claudicó. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, yo me voy a cubrir los lomos con la verdad de Cristo. Vestidos con la coraza de justicia, o sea, me voy a cubrir con la coraza de justicia. Calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz, pero tomando sobre todo el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ve como la lucha de nosotros no es contra los hombres, es contra carne y principado. Y tomando el yelmo
El yelmo es lo que me cubre la cabeza y la cara de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ven, como Dios no deja cabos sueltos. Es clarito, todo nos lo dice claro. Entonces Pedro, aquí en lo que estamos viendo, nos dice básicamente que tenemos que tener una mente clara, correcta, que vamos a pelear y tenemos que ir totalmente preparados para la pelea. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y después dice sed sobrios. Sed sobrios es básicamente que tengamos nuestras prioridades correctas. La sobriedad mental y espiritual incluyen la constancia, el dominio propio, la moral. Eso es lo que quiere decir sed sobrios. Y después dice, y esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Al sujetar los cabos sueltos de mi vida, teniéndolos atados, ceñidos, al establecer las prioridades correctas, en orden, debo tener en mi cabeza y debo pensar en la revelación de Jesús. O sea, en otras palabras, todo lo que hagamos, todo, debe ser contemplando el regreso de nuestro Señor Jesucristo o cuando nos manden a llamar, cualquiera de los dos que llegue primero. Y dice, esperad completamente en la gracia que se os traerá. ¿Por qué dice esto de la gracia? Que tenemos que esperar la gracia. Bueno, porque todo lo que hagamos va a ser evaluado para recompensa o para pérdida. Dice Pablo en Corintios, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Pero dice, si bien él será salvo, así como por fuego. O sea, en otras palabras, mis hermanos, vamos a llegar al cielo todos chamuscados, porque nos van a pasar por fuego y un montón de cosas que hacemos hoy, que no las hemos hecho con este planteamiento de ver a Jesucristo, se van a quemar. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base que me está dando este versículo o estos versículos de 1 de Pedro 1:13? Enseñarnos el orden que tenemos que tener en nuestra vida, quitando las miradas de los deseos, de los cabos sueltos, de los pensamientos raros, de las ideologías, y estableciendo las prioridades correctas. ¿Correctas para qué? ¿Para qué son esas prioridades correctas y esa manera de ser correcta? Para tener una vida en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que se conoce en teología como santidad progresiva. A ver, una de las características de la salvación es que se relaciona con las tres dimensiones temporales de existencia de la vida cristiana, o sea, el pasado, el presente y el futuro. A ver, fuimos salvos cuando creímos en Jesús, estamos siendo salvados en nuestro diario vivir como creyentes y seremos salvos de manera completa cuando Cristo regrese o nos transforme a su semejanza, como dice Génesis 1. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento, la prioridad número 1 en nuestra vida para buscar esa vida en santidad? Primero, vamos a ver 4. Primero, recordar a quién le perteneces. Y vamos a leer ahí el versículo 18 al 19 que dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos santos por la sangre de Jesucristo, nada más. ¿Y cuáles son los elementos
para vivir una vida en santidad? Bueno, una vida con las prioridades correctas, sin cabos sueltos, una vida fijada, orientada, con la mira en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y esperando las recompensas. Entonces, la prioridad número 1, acuérdense bien, 1, ¿a quién le perteneces? Esto nos lleva a pensar que fuimos comprados, porque le pertenecemos a alguien, ¿cierto? Alguien compró por mí porque si no, no le pertenecería a él. Y la palabra dice que habéis sido comprados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo nos rescataron? Nos compraron. ¿Y cómo nos compraron? Bueno, ¿se acuerda? Ayer José lo explicó clarito. ¿Se acuerda cuando José dice que no es que yo estaba en el mundo así, en el mar, y estaba pataleando y ya me estaba ahogando? Y Jesús llegó y me tiró el salvavidas. Y yo lo agarré. Papitos, estaban muertos, estaban en el fondo del mar, estaban pudriéndose, estaban allá abajo. Y la única manera de que Dios los rescatara era que Dios se tirara. No era que le tiren No. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos patalear y estar luchando en el mundo con nuestras fuerzas. Están muertos. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Y dice que por precio sois comprados. ¿Por precio de qué? Por precio de sangre. Y en el libro de Levíticos dice que la vida en la carne está en su sangre. O sea, estábamos allá abajo muertos y alguien nos sacó de ahí y nos dio vida. O sea, hagamos la analogía. Estábamos allá abajo, no sé cuánto teníamos de estar en el fondo, con un ancla aquí en el pecho y no podemos salir. Dios nos sacó todo el agua, toda la pudrición que teníamos ahí y nos sopló el espíritu de vida y nos dio vida. Pero para que eso sucediera, se dio por la sangre de su Hijo Jesucristo. Primer principio, no nos pertenecemos. ¿Por qué la sangre, dice ahí, la sangre preciosa de Cristo? ¿Por qué la sangre preciosa? Porque quien la derramó es un cordero perfecto, sin mancha, precioso. Aquí la sangre se refiere a su muerte, así que tenemos que ser conscientes de que fue por la muerte de Jesús que fuimos comprados. A ver, imaginémonos cuando vamos al supermercado y queremos comprarnos un buen bistec. No es lo mismo comprar una chancleta de caballo, que puede costar 1,000 pesos el kilo, a comprarnos un ribeye o a comprarnos un New York steak. Es más caro, ¿verdad? O un ejemplo más radical, no es lo mismo irme a comprar una cacharpita de un automóvil de 1970 a irme a comprar un Mercedes nuevo del año. Sale más caro, ¿verdad? Entonces ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿sabes cuánto vales? No, perdón. A mí no me importa lo que ustedes creen que ustedes valen. Yo les voy a preguntar, ahora sí, esta es la pregunta correcta. ¿Saben cuánto pagó Dios por ustedes? El precio que se pagó fue que el Dios creador del universo, el que dice David, cuando veo tus cielos, tu obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ese Dios, dice, es el que cubre los cielos de nubes y es el que prepara la lluvia y el que hace que los montes produzcan hierba. Ese único verdadero Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo y vino a morir aquí por ustedes. Hasta la última gota de sangre perdió por ustedes y por mí. No perdamos de fondo el tema. Primer principio. ¿A quién le perteneces? Acabamos de ver
lo que pagaron por ustedes, no lo que ustedes valen, lo que pagaron por ustedes. Pablo todavía nos confirma más este primer principio de que no nos pertenecemos. Dice, ¿o no sabéis que vuestro templo es, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y oiga lo que dice, y no sois vuestros, pues sois comprados por precio. Entonces, si fuimos comprados por precio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice Pablo, glorificad pues a Dios. Entonces, si me compraron por un precio de sangre, lo que tengo que hacer es glorificar a Dios. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Suave, suave. El hombre nacido de hijo, de papá y de mamá, que don Humberto no puso nada, ¿se acuerdan? El ejemplo, don Humberto no puso nada para que naciera ese hijo de papá y mamá. Y el hijo nacido del agua y del espíritu, que don Humberto tampoco puso nada. Esos dos tienen que glorificar a Dios. ¿Por qué? Y termina el versículo. Porque los cuales son de Dios. Ambos le pertenecen. Entonces, si el cuerpo físico es para glorificar a Dios y el cuerpo espiritual es para glorificar a Dios, les pregunto, si el cuerpo físico quiere vestir mal, quiere hablar todo pachuco, así como gradería de sombra del Estadio Saprissa, si quiere vestirse a la moda, no sé, casi desnudos, no sé, como ustedes quieran verlo, pregunto, ¿en qué glorifica eso a Dios? No perdamos el principio, somos sus esclavos, le pertenecemos. ¿Cómo era que decía? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice 2 de Corintios. Ok, ¿ustedes se acuerdan qué decía un par de versículos antes de ese versículo? Dice que para que los que viven ya no vivan para sí, porque ya no se pertenecen, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes, vivan para Él. Y entonces ahora sí, vamos al 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces les vuelvo a preguntar, si quieren hablar todo pachuco, si quieren vestirse de todo provocativo, indecente o inmoral, como le quieran llamar, dice aquí que las cosas viejas pasaron. Todo lo que hagas de aquí en adelante es para glorificar a Dios. Las cosas viejas pasaron. Quítense esa influencia del mundo. Entonces, cuando yo miro mi vida, cuando yo analizo mi vida, día a día, momento a momento, cada segundo, tengo que decirme para mí, no me pertenezco, yo fui comprado, tengo un amo, un Señor a quien le debo absolutamente todo, porque todo le pertenece a Dios, ¿cierto? ¿Cierto que todo le pertenece a Dios? ¿O ustedes creen que el trabajo que ustedes tienen, ustedes se lo ganaron porque ustedes son muy buenos y porque ustedes se lo merecían? ¿Ah? ¿Ustedes creen que la casa que tienen, el carro que tienen, la ropa que visten, es porque ustedes son muy galletas y todo se lo compraron? Todo le pertenece a Dios. Y lo que hoy tienen es porque a Dios le dio el placer de dárselo. Entonces, debemos de pensar, vamos a dejar esta frase así, vamos a ver. Cuando vemos nuestra vida, debemos de tomar en cuenta que lo que haga, diga o piense es para su gloria, para su honra. Repito, todo lo que haga, diga o piense, sí, también lo que piense. Por eso les digo que vamos a llegar bien chamuscados al cielo. Porque todo lo que haga, diga o piense tiene que ser para la gloria de Dios. Si hemos hecho algo
hemos dicho algo o hemos pensado algo que no es para la gloria de Dios, eso se quemó. Segunda prioridad, recordar nuestro compromiso de salvación. Esto es importantísimo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de la misma carta que estamos viendo de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros en la dispersión, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice: los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ok, y ahora no tenemos solo la cédula de Costa Rica, tenemos una cédula eterna. Ya formamos parte de un reino celestial, ¿verdad? Y dice Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Dice: para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Saben qué quiere decir presciencia? Ese que está ahí en el versículo 2. Presciencia es parte de este atributo de Dios que se llama omnisciencia. Que lo que quiere decir es que los acontecimientos futuros para Dios son conocidos de antemano. Eso es. Y además dice que en santificación del Espíritu. Entonces, vamos a ver, somos elegidos para luego ser santificados por la obra del Espíritu Santo, y eso abarca la justificación, la regeneración, la conversión, la redención. Todo eso es santificación. Dios nos apartó con un plan. Dios nos separó con un motivo. Ahora, no me digan que es que ustedes son muy buenos o que ustedes se lo merecían, porque Dios los escogió porque ustedes se lo merecían. Ustedes no hacen nada, es Dios el que decide. Y les cuento algo, si la salvación dependiera de nosotros, todos vamos para el infierno. Ninguno se podría salvar. Entonces repasemos lo que dice ese versículo 1 y 2. Dice: has sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice: has sido apartado por el trabajo del Espíritu Santo, que es la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Leamos el versículo 2, leámoslo. Los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Sí, ¿tengo que ser obediente? Sí. Dios nos eligió con el único propósito de obedecer a Jesucristo. Somos salvos con el propósito de ser obedientes. O sea, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el resultado de la obediencia a su palabra. Eso es. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hicieron un compromiso de obediencia. Recuerden, principio número 2, compromiso de obediencia. Eso es esencial. ¿Confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Cómo es que dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cuando ustedes dijeron ahí, aquel día, por eso les digo, recuerden el compromiso que hicieron cuando los salvó Dios. Cuando ustedes dijeron: Jesús es mi Señor, lo que dijeron es: Jesús es mi amo, le pertenezco, Él es mi dueño. Primer principio, ¿se acuerdan? ¿A quién le pertenecen? Te estás poniendo en una posición de sumisión, de obediencia para Él. Volvamos a repasar los pasos.
te apartaste de tu pecado y te arrepentiste de tu pecado por obra del Espíritu Santo, pusiste tu confianza en el Señor Jesucristo para salvación por la obra de Jesucristo y prometiste y afirmaste que Jesús es tu Señor y te comprometiste a obedecerlo. Qué torta, ¿verdad? Mejor no hubieran venido, porque ahora sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Será que alguno quiere anular ese compromiso hoy? ¿Se acuerdan el versículo que yo les dije al principio que se lo memorizaran? Primera de Juan 2:4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no le obedece, el tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Y no quiero agregarle todo lo demás de Romanos, porque yo creo que ya nos ha golpeado bastante Dios. A veces se nos olvida todo lo que hicimos y todo lo que eso implica. Creemos que después de haber hecho ese compromiso ya, y nos tiramos al suelo y toda la emoción y todo aquello, ¿verdad? Y creemos que ya, esa es la consumación de nuestra salvación. Pero les acabo de explicar las 3 etapas de la salvación: pasada, presente y futura. Entonces, a medida que nosotros vamos caminando en el día a día, vamos tomando control de algunas otras cosillas, volvemos a hacer algunas cosas viejas, nos dejamos influenciar por el mundo. Y si nos dejamos de influenciar por el mundo, entonces vamos a ir no creyéndole todo a Dios, sino nada más lo que me conviene, porque es que el mundo practica esto y entonces no, eso mejor no. Descuidamos nuestra santidad presente, nuestra santidad progresiva. Dejamos de ser santos porque Él es santo. Perdimos de vista el primer principio, a quién le pertenecemos, y el segundo principio. Recordemos el compromiso que hicimos de salvación y renovemos nuestros votos de obediencia. Principio número 3. Todo pecado es una afrenta, es una violación a una relación que tenemos con ese amo. Leamos versículo 14 al 17, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y el 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, Dios nos juzga, sí, según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Eso es lo que nos define como cristianos. Esa es la manifestación, la expresión de legitimidad y de integridad de nuestra salvación. No regresamos a obedecer a otros amos, la lujuria, la mentira, la fornicación, el alcoholismo. No, ya no obedecemos a esos amos. Solo a Jesucristo. Pregunto, ¿por qué antes obedecías a esos amos? Léanlo, ahí está. Léalo. Porque vivíamos en ignorancia. Por eso obedecíamos a esos otros amos. Dice Oseas, dice Dios en el libro de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ustedes tienen la Biblia, léanla, estúdienla. Perdón, pero si alguno de ustedes creen que por venir a Unánime son salvos, salados, porque ya vimos, es una relación de padre e hijo. Dios no tiene un trato especial para los hijos de Unánimes, no. Es ustedes, es su relación personal. Martin Lloyd-Jones, uno de mis favoritos, dice que si somos cristianos verdaderos, nuestro deseo debe ser, por mucho que fallemos, vivir para Cristo.
Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el 17 dice, y si invocáis por Padre aquel. O sea, la esencia de esto es, 1, 14, sean hijos obedientes. 17, si invocáis por Padre. El cristianismo es una relación de padre e hijo. No es de padre e iglesia. No, es de padre e hijo. Si fuera así, sería muy fácil, porque entonces todo el mundo se vendría aquí y viviría como le da la gana, y no, no es así. Entonces, cuando cometes un pecado, cuando tienes una falta en tu vida, estás denigrando esa relación que tienes con tu Padre. ¿Ustedes creen que cuando pecan, pecan contra un credo, contra una iglesia? Cuando pisotean uno de los principios doctrinales de Unánimes, ¿ustedes creen que qué es eso? No, están pecando contra Dios. Y en esta relación padre e hijo, todos sabemos quién es el padre. ¿Ustedes saben quiénes son los hijos? ¿Ustedes se consideran hijos en esa relación? Pablo dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ustedes están siendo guiados todos los días por el Espíritu Santo de Dios? Padre e hijo. A ver, repasemos los principios otra vez. Debes reconocer quién es tu amo, número 1. 2, tienes que recordar el compromiso de tu salvación. Tienes que recordar el compromiso de obediencia que hiciste. Y debes reconocer el pecado como una violación de la relación padre e hijo. Todas las cosas que hagamos apartándonos de la honra y la gloria de Dios son pecado y afecta la relación de padre e hijo. Pero ¿sabe qué? Este principio 3 va más allá. Va más allá. Sed santos porque yo soy santos. Quiere decir que Dios nos está pidiendo que esa relación padre e hijo no solo sea una buena relación, sino sea una relación íntegra. ¿Se acuerda cuando les dije que era integridad? Que es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Bueno, esa es la santidad que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que dice ahí. David dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Esa es una violación. Cualquier pecado es una violación a esa relación que yo tengo directamente con Dios. Cuarto y último principio. Bueno, no me pusieron el cronómetro, entonces, pero va a correr porque ya está, esto está bien caliente. Leamos ahí igual versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo. Si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando Jesucristo sea manifestado. Esto se ve como en negativo, más o menos, pero es aceptar los efectos de la adversidad, los efectos positivos de la adversidad. El mayor regalo que tenemos nosotros como cristianos es saber que nuestra salvación es eterna, no la perdemos. El antídoto para darnos cuenta que nuestra fe es verdadera son las pruebas. Porque cuando esas pruebas vienen y nuestra fe resiste, ¿se acuerda? Efesios, preparados con toda la armadura para el día malo. Y que después de que pase el día malo, estés firmes. Y eso es lo que dice ahí más adelante. Y la prueba de tu fe, dice el versículo 7, es mucho más preciosa que el oro que perece. Es lo más valioso que tenemos los creyentes. La confianza de que nuestra fe es real. Ahora, como cristiano, no son los triunfos a las pruebas las que nos fortalecen.
Son las pruebas mismas las que nos fortalecen. Calvino decía, el fuego de la aflicción revela la calidad de nuestra fe. Las más desafiantes pruebas, las penas profundas de nuestra vida, las decepciones que tenemos con seres queridos, con hermanos, con familiares, las enfermedades físicas, las pérdidas de seres amados, son oportunidades para que nuestra fe sea probada. Y cuando es probada y se mantiene honrando y alabando y glorificando a Dios, entonces es una fe genuina. Y eso es, mis hermanos, lo que dice ahí, es mucho más preciosa que el oro que perece. Charles Spurgeon dice, agradece las espinas y los cardos que te impiden enamorarte de este mundo. En el libro de Oseas, Dios dice, yo te llevaré al desierto y allí te haré que te vuelvas a enamorar de mí. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que es Dios, cómo nos habla y nos dice las cosas claramente. Yo los quiero invitar a reflexionar. Oremos, ahí donde estamos. Oremos a Dios, reflexionemos estos puntos que acabamos de ver, hagámoslos conscientes en nuestra vida. Y hagamos una introspección. Dice la palabra que nosotros debemos de ser estrictos con nosotros mismos y tener misericordia con los hermanos. Seamos estrictos nosotros ahí donde estamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos diste. Gracias por todo lo que has hablado a nuestros corazones. Por favor, permítenos recordar que debemos cortar todos aquellos cabos sueltos que hay en nuestra vida, que no nos dejemos influenciar por el mundo, que recordemos cada día quién es nuestro dueño, a quién le pertenecemos. Traigamos siempre a la mente, Señor, aquel momento en que nos salvaste, aquel momento en que hicimos un pacto de obediencia contigo, un compromiso de obediencia contigo. Acordémonos lo desesperado que estábamos, acordémonos que nosotros queríamos que tú vinieras a nuestra vida, a darle orden, a guiarnos, a enseñarnos el camino por el que teníamos que andar. Revisemos, Señor, ayúdanos a revisar, hagámoslo todas las mañanas, todos los días. Nuestros pecados, hasta esas chiquitillas, hasta las mentirillas blancas, todas esas, porque son afrentas, estamos violentando esa relación de padre e hijo que tenemos. Permítenos seguir honrándote, alabando tu plan perfecto y precioso en nuestras vidas. Y finalmente, Señor, ayúdanos a abrazar la adversidad, a abrazar ese efecto positivo, porque sabemos que es un plan precioso y perfecto tuyo y que lo único que eso va a hacer es fortalecer nuestra fe. Y que tu plan y tu obra se va a cumplir. Permítame robarle 2 minutos. Dios acaba de poner en mi corazón, hay un versículo que dice, sí pues, coméis o bebéis, o hacéis cualquier cosa. Dice, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Saben qué? Tengo que ser honesto. Yo quisiera poder decir que todo lo hago para la gloria de Dios, pero ¿saben qué? No puedo, soy un inútil. Lo que puedo decirles es que la sangre de Jesucristo cubre todos mis esfuerzos para gloriarme. Eso es lo que les puedo decir. Desearía poder decirles que Jesús me satisface plenamente. Pero ¿saben qué? No puedo. No. Lo que les puedo decir es que Jesús
satisfizo a Dios en mi lugar por mí. Eso es lo que les puedo decir. Eso es el Evangelio. Desearía poderles decir que dejo todo por Jesús, pero ¿saben qué? Tampoco puedo. Lo que puedo decirles es que Jesús dejó todo lo que tenía y vino aquí a salvarme. Eso es lo que yo les puedo decir. Calvino decía, si ves algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo en mí. ¿Saben por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé ustedes, pero yo necesito depender de Cristo. A cada momento, cada instante de mi vida, tengo que fortalecer mi relación de padre e hijo. Porque si dependiera de mí, yo no puedo. Yo no puedo. Quiero cerrar con lo que dice Apocalipsis 15 como el cántico del Cordero. Dice Juan que había un mar de cristal y fuego y que sobre él estaban todos los que vencieron a la bestia. Y todos tenían arpas y cantaban este cántico que dice: grandes y maravillosas obras, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Gracias, Dios. Gracias por la salvación que nos has dado. Amén. Perdón. Pasar por los elementos de la cena. Sí, ya pueden pasar por los elementos de la cena, por favor. Perdón. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la mujer pecadora de Lucas capítulo 7? Así me siento hoy. Bueno, ahorita. ¿Se acuerdan que a Jesús lo invitaron a comer en la casa de un fariseo, Simón? Y que estando en la mesa comiendo con todos, había una que lloraba y lloraba a los pies de Jesús y que llegó con un frasco de alabastro con un ungüento. Y el fariseo le dijo, no dijo, el fariseo pensó, si Jesús supiera quién es esa, se daría cuenta que es una pecadora. Voy a buscar el pasaje. Y Jesús volvió a ver a Simón y le dijo lo que dice aquí. ¿Ves a esa mujer? Yo lo voy a hacer más dinámico. Ven a Giancarlo. Cuando yo entré en tu casa, dice, no me diste agua para lavarme los pies. Pero Giancarlo ha regado sus lágrimas en mis pies y las ha secado con sus cabellos. No me diste beso cuando entré. Mas Giancarlo desde que entré no deja de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite,
Mas Giancarlo me ha estado ungiendo mis pies con ese ungüento, con esas oraciones y con esa pedir perdón. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. No piensen que Dios los perdonó por poquitas cosas. Revisen sus vidas para que vean de dónde los sacó. Revisen sus vidas y vean de dónde los sacó Dios. Dice que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ustedes acaban de darse cuenta de lo que Él hizo. Haced esto en memoria de mí, dice. Asimismo, tomó también la copa, dice, después de haber cenado, la tercera copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, del compromiso que Él adquirió con ustedes. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.